No, todavía. Aquí ya se está grabando. ¿Cuántos estudiantes tenemos? Nos quedamos solamente los profesores y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces serían 3 grupos de 4, Eider, podemos hacer 3 grupos de 4 sacándonos los profesores. Listo, ya voy a hacerlos para que podamos entrar. Un momento. ¿Cuál es la idea? Les voy a enviar unos pasajes de Romanos, de la carta de Romanos, y ustedes van a tratar de entender a qué público le está escribiendo el apóstol Pablo con esos pasajes. ¿Listo? Entonces usted va a hacer el análisis, bueno, ¿qué público, a qué personas? ¿Cuáles son las características más o menos de esas personas, especialmente en la parte religiosa? Pero usted, a medida que lo lea, usted va a poder decir, ah, bueno, le está escribiendo a esto, a esto. Entonces, yo les envío el documento y los 4 grupos, los 3 grupos, perdón, pueden leerlos allí en la sala. Ustedes pueden poner en altavoz, pueden elegir a alguien que los lea o uno y uno, etcétera, y van hablando un poquito. Vamos a darle unos 5 a 7 minutos a la actividad y ustedes nombran ahí a un tutor y charlamos ahí en el tema. ¿Listo? Entonces, ya les envío el documento por el grupo. Ya les envío el documento por el grupo y ustedes solamente le van a aceptar cuando digan te has unido a la sala número 2. ¿Ok? Listo, ahí ya volvimos con Ángela. Ya nuevamente nos estamos conectando. No alcancé a hablar. No, no alcanzaste a dar tu aporte. Necesitan más tiempo. No, señor. Ahorita complementas, ahorita complementas. Bueno, señor. Se nos quedaron los estudiantes. No, ellos ahorita se desconectan. Dirían por ahí una vicepresidenta. ¿Quieran o no? Escríbale, espere, le escribo yo. ¿Ya volvió? Ahí ya entramos otra vez. Es que ya volvimos a la sala. Ok, buenas. Hay Gracias por sus micrófonos cámaras. abiertos Acuérdense que para muy que tengan importante sus cuidado. cámaras en la clase. Eso. Gracias por compartir su cámara. Queremos ver sus rostros y pues queremos sentirnos en una clase bien chévere. Entonces, Y por si listo, cierran los ojos, empecemos. despertarles ahí. Sí, empecemos con el grupo número 1. Si quiere compartir algo, no, no extenderse tanto, para hablar de más o menos quiénes son los personajes o los grupos de personas a que me está escribiendo el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Entonces, ¿quién quiere participar del grupo 1? Grupo 1, compuesto por Ana María, Camilo, Esperanza y Gloria. Camilo, hablas muy bonito, te cedo la palabra. Listo, ahí Camilo ya levantó la mano. Listo, Camilo. Muy voluntariamente. Muy voluntariamente. Bueno, bueno, estuvimos analizando. Nosotros al principio yo pensé que era, digamos, por grupo de versículos, pero al final nos dimos cuenta que también, digamos, cada grupo de versículos conjunto nos señalaba a que hablaba a los gentiles, poniendo en contraposición digamos, la posición de los judíos, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que en conjunto nos estaba hablándole a gente. Ese fue el análisis que hicimos nosotros. ¿Ok? Gracias, Camilo. O sea, que hay gentiles y mencionaste judíos. Bueno, ¿quién más? Grupo número 2. Bueno, nosotros éramos los 3 en el grupo. Eh, Estábamos con Nubia Romero, el otro usuario era Rodarturo y yo. Entonces, bueno, voy a hablar yo, o no sé si Nubia quiera intervenir, ¿Ok? ¿no? Bueno, entonces voy a hablar yo.
Nosotros Es que me está analizamos, molestando el internet. Y tú. bueno, perfecto. Nosotros analizamos los pasajes de manera individual y, por ejemplo, en Romanos 3, segundo que estábamos viendo, le estaba hablando como a los judíos en relación con qué ventaja tiene ser judío o no tiene ser judío, ¿Ok? ¿sí? Lo que es el versículo Romanos 3, 1 y 2. En Romanos 11, 7, eh, eh, está hablando, según, bueno, me faltó anotar acá, pero bueno, lo que fue al pueblo de Israel en este punto. ¿Ok? En Romanos 11, 13, le está hablando a los gentiles. ¿Ok? Romanos 1:5, perdón, Romanos 1:7:1, creo que le está hablando, según lo que dice, como el contexto que habla ahí de hermanos, le está hablando a personas que están en Roma, que son creyentes, ¿no? ¿Ok? Al decir hermanos. Y Romanos 1:5 está haciendo referencia a los romanos, ¿no? Que la salutación inicial o el saludo inicial a todos los que están en Roma, hacia quienes va dirigido la carta. Hicimos hasta ahí Ok, llegamos, hasta Romanos 7:1. gracias, Julián. ¿Y el grupo 3? Eh, pues a nosotros nos pareció, nos pareció que Tienen otro micrófono abierto. nos pareció que Listo. pues estaba dirigido a hay algunos pasajes que estaban dirigidos a unos creyentes judíos y hay otros que estaban dirigidos a gentiles judíos. Digo, a gentiles judíos. Gentiles creyentes. A gentiles creyentes. Ese es el nuevo concepto. Bueno, los gentiles, bueno, no, esos son, no, Un son nuevo nuevos. grupo. Eso es un grupo, se llaman prosélitos. A gentiles creyentes, o sea, está dirigido a creyentes como tal, pero hay algunos que ya entendían o sea, los judíos ya tenían un contexto y ya entendían quién era Elías, quién era Abraham, la circuncisión, y también a los gentiles de alguna manera se les estaba explicando ese, ese concepto. Ok, Y creo que muy bien. Muchas gracias a todos por participar. ese era Eh, nuestro parte. vamos a hablar de a quiénes les está escribiendo la carta. ¿Quiénes son el público a los que le está escribiendo la carta de los romanos, ¿no? Entonces, como ustedes ya se dieron cuenta, como lo vimos la vez pasada, la iglesia en el comienzo fue la mayoría, o sea, en el libro Los Hechos, la iglesia en su mayoría fue judía, ¿sí? Y más o menos, Jesucristo muere en el 33, en el tiempo en que se escribe la carta, que es más o menos, el 50, entre el 56 y el 60, que es más o menos cuando se escribe la carta, el emperador de turno es Nerón, y Nerón gobierna desde el 41 hasta el 68. Espérate, y corrijo algo que creo que me estoy equivocando. Sí, 41, no, perdón. Nerón desde el 54, perdón. Y Claudio gobierna desde el 41 al 54. ¿Sí? Y Calígula antes. Se calcula que en el tiempo de Claudio
en el imperio habían de 30.000 a 60.000 judíos. Entonces, digamos que como dicen aquí, coloquialmente, el grueso de la iglesia en el tiempo del Imperio Romano eran en parte judíos, que si usted mira los pasajes que nosotros mencionamos, ¿cómo uno saca en hermenéutica que son judíos? Porque, por ejemplo, menciona la circuncisión. Lo que es aquí, circuncisión. Menciona a Abraham. ¿Sí? Menciona la palabra, la ley. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene esta terminología, usted dice, ah, bueno, el público que está recibiendo el mensaje ya tiene en su contexto el entendimiento de esta terminología. Y cuando usted estudia la carta a los romanos, usted escucha palabras como pacto, escucha palabras como circuncisión, la ley, las promesas, nuestros padres, refiriéndose a todo el inicio, Abraham, Isaac, la elección. Entonces uno ya sabe, ah, bueno, parte del público al que le está escribiendo el apóstol es judío. Entonces, y lo corrobora históricamente que en Hechos, la primera iglesia fue netamente judía y hasta en Hechos capítulo 10 la iglesia empieza a cambiar. ¿Sí? Y ahí ya estamos hablando del 50, ahí ya estamos hablando ¿sí? Entre el 45 y el 50, ¿sí? Después de Cristo. Entonces, esos son unos 10 años, unos 20 años después de la ascensión de Cristo. Entonces, uno dice, bueno, el grueso, Pedro le predica a un grupo de judíos y se convierte en 5.000 y en la otra predicación se convierte en 3.000, ahí ya van 8.000 judíos, ¿sí? Una iglesia de 8.000 almas, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, el grueso de la iglesia son judíos. Entonces, esto es muy importante tenerlo. ¿Y por qué es importante? Porque los judíos tienen un contexto religioso. O sea, cuando llega la palabra no llegó en el vacío. Y aunque sean judíos, no significa que los judíos son amantes a la palabra, no significa que son comprometidos con Dios, sino significa que tienen una comunión pues perfecta con el Señor. No, esta clase de judíos ha mutado de hecho, hay una palabra que se refiere cuando estudiamos los judíos de aquella época, ellos ya tienen al igual que los griegos, ellos tienen su mitología judía y tienen toda su doctrina judía, que no necesariamente es la doctrina bíblica. Entonces, eso es muy importante tenerlo. Por ejemplo, para adelantarles cosas, los judíos de aquella época no creían que existía el pecado original. Entonces, a veces cuando usted lee la carta a los romanos y no sabe esta información, por ejemplo, usted no puede entender por qué el apóstol Pablo se empeña tanto en Romanos capítulo 5, versículo 12, y como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces fíjense que si usted mira así, usted puede entender una intención del apóstol Pablo a su público. Los está convenciendo de que efectivamente el pecado original sí existe y que contaminó toda la raza humana, ¿cierto? Y eso pasa a ser muy importante. Después viene cuando ahí mismo en Romanos capítulo 5, el Señor dice, así como por el pecado de uno los muchos fueron constituidos pecadores, también por la justicia del otro los muchos son constituidos libres o algo así. Entonces fíjense que está interactuando entre esa verdad de que el pecado original existe, pero los judíos de aquella época habían dentro de su mitología y dentro de su doctrina, ellos habían sacado el pecado como
como que el hombre realmente nacía bueno y a través de la ley se arreglaba sus errores, los pecados se veían como errores normales. Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta cuando usted estudia el libro de los Romanos. Si no tenemos ese contexto, pues usted se queda, usted no, o sea, no percibe la profundidad de, por ejemplo, Romanos capítulo 5. Entonces, debe entender el contexto de los judíos. Habían judíos prosélitos. Acuérdense que los gentiles podían convertirse al judaísmo. O sea, que básicamente esto es una mezcla entre gentil y judío. Tenía que seguir unos requisitos, tenía que circuncidarse y todo el tema, y pues obviamente eso generaba en gentiles judíos prosélitos, que a veces tendían a ser más legalistas que los mismos judíos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que el grupo, uno de los del grupo grande a los que le escribe el apóstol Pablo, o de los receptores de la carta, son judíos. Y entre más uno profundice en lo que había en la mente de ellos en aquel entonces, uno más va a entender por qué el apóstol Pablo está haciendo la carta de esta manera. ¿Sí? Porque es una carta de doctrina, es una carta de puntos específicos de la gracia, de la fe, del evangelio, de la lección, etcétera, etcétera. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta allí, ¿no? Entonces, el otro grupo que ustedes mencionaron son los gentiles. Los gentiles. Y hay una historia de los judíos. Si usted sigue la carta, por ejemplo, si usted sigue la historia, usted sabrá que aquí empieza, hay dos fuerzas. Los judíos, por una parte, y los cristianos, por otra parte, que los cristianos son básicamente el grupo de gentiles y judíos creyentes. Pero el otro grupo, ahorita volvemos un poquito a los emperadores, están los gentiles. Y lo leyeron en Romanos capítulo 11, ¿cierto? Le hablo a los gentiles. También les envió un pasaje que decía, le hablo a los que conocen la ley. Y le hablo a los gentiles. En otra parte dice, le hablo a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son los habitantes de Roma. Esclavos traídos de muchas partes del mundo. ¿Sí? O sea que lo que venía, como usted estudió en las religiones romanas, ellos adoraban Júpiter, ellos adoraban Neptuno, ellos adoraban Venus, y también estaba el tema de los griegos, también estaba el tema de Rómulo y Remo, ¿cierto? De la dama del bosque, que era la madre loba, ¿sí? Y todo el tema. Y cada uno de ellos en sus casas, de hecho, algunos dicen que existía una religión por familias. Cada uno tenía su propio culto, por allí decirlo. Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga porque esos son los gentiles a los que se les predica el evangelio. Y no tenían nada que ver con los judíos, o sea, una diferencia totalmente separada entre los judíos y los gentiles. Y usted lo va a ver, usted va a ver esa diferencia cuando estudie Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. ¿Sí? Donde está agarrados los gentiles contra los judíos, porque los judíos están diciendo que ellos son el pueblo elegido por Dios y los gentiles están contraatacando. Entonces hay una pugna allí entre los dos. ¿Sí? Y ahí es donde viene todo el tema de la lección. Entonces, y eso es muy importante, pues, tenerlo en cuenta, que usted entienda esa parte. Pero hay otro grupo. En el pasaje de la circuncisión usted puede percibir otro grupo. ¿Sí? Bueno, y la circuncisión de qué aprovechará y todo esto y aquello. Están unos judíos creyentes y vamos a agregar un adjetivo más acá, judaizantes. O sea,
¿Qué pasó? Los judíos tienen su ley y su cultura, o sea, su religión. Pero resulta que dentro de ese grupo de creyentes hay gentiles. Y algunos judíos creían que era importante Cristo, pero era importante también la ley y la cultura judía. Entonces, ellos estaban ahí como desestabilizados mentalmente y ellos dijeron, no, pero ya creyeron en Cristo, ahora toca llevarlos para que se vuelvan judíos. Tienen que someterse a la ley, tienen que someterse al templo, tienen que, ¿sí? Y era una fuerza muy grande y era una presión muy, muy grande, ¿sí? Y prácticamente es de las luchas que está viviendo Roma cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. Hay judíos que están trabajando para convertir a otros, o sea, perdieron de vista que ellos tenían era que predicar a las naciones y ellos estaban agarrando a los gentiles y convirtiéndolos al sistema hebreo. Como hoy día pasa, usted ve grupos cristianos que ahora están reuniéndose el sábado y practicando las bendiciones judías, hebraicas, y se visten así como los judíos y todo ese tipo de cosas, que eso es lo que está sucediendo también en la carta a los romanos. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Entonces, ¿qué hemos hablado hasta ahora? Que el público al que le está escribiendo el apóstol Pablo es la iglesia. ¿Sí? Definitivamente es la iglesia, porque el apóstol Pablo no le está escribiendo a incrédulos, pero esa iglesia está conformada por judíos, ¿sí? Prosélitos y gentiles que se unieron en el concepto del cristianismo, o sea, por el tema de Cristo, y hay una pugna entre ellos, porque los judíos quieren volver a los gentiles judíos, los gentiles quieren volver a los judíos gentiles. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso es muy importante. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? A veces es fácil condenar a los judíos, pero yo les quiero pintar un contexto de este grupo en particular, lo que está viviendo, lo que está pasando. ¿Sí? Los judíos, ¿sí? Por ejemplo, ya no hay sacrificio. De animales, o sea, toda la vida sacrificando animales y de pronto en un momento a otro, por querer en Cristo, ya no hay sacrificio de animales. Y de hecho, si usted piensa en sacrificar a un animal, usted se está retractando de la obra de Cristo. Como dice el libro de Hebreos, se está llamando inmunda la sangre de Cristo. Y toda la vida han sacrificado. Entonces, fíjense lo que está experimentando la mente del judío. ¿Sí? Ya el templo no es importante. No hay templo. ¿Por qué? Porque el Señor rasgó el velo. No hay templo. Entonces, quítale el velo. Viene el tema de la palabra de Dios, porque hasta el momento para ellos la palabra de Dios es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y de un momento a otro, no, esa no es toda la palabra de Dios, falta el Nuevo Testamento, la palabra de Cristo. Entonces, eso es complicado el tema. Resulta que los judíos creían que el Mesías era político, ¿sí? Y resulta que ya no es político, es un Mesías que está diciendo que va a cambiar el corazón. Entonces, eso es un impacto fuerte para un judío, ¿sí? Es muy importante. Algunos judíos creyentes, por el solo hecho de seguir el cristianismo, perdieron la familia,
perdieron la herencia. Y algunos comentarios dicen que incluso los borraron de la genealogía. Entonces, imagínense este grupo de judíos. Prácticamente, y yo puedo seguir analizando el tema de los judíos que creyeron lo que están viviendo en su corazón. ¿Sí? Ya no son el pueblo escogido de Dios, sino que ya también los gentiles. Eso es fuerte. Si ustedes se acordarán, como para que ustedes tengan una idea, ustedes se acordarán de Pedro, cuando el Señor allá en el aposento alto le presenta, tuvo que 3 veces presentarle un lienzo con diferentes animales y él tuvo que hacer todo un proceso, ¿sí? Y cuando llegó ahí de Cornelio, él dice, no, voy a entrar en la casa de un inmundo, de un impuro. Y él lo dijo, no es lícito que un judío entre en la casa. Entonces imagínense el impacto que está teniendo el judío de aquella época, para que usted tenga como la idea de lo que está pasando en la mente, pues, de ellos, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿sí? Me acuerdo de este proceso, me acuerdo del Señor Jesús cuando pasó por Samaria, porque eso no debía hacerlo. Sí, uno puede sentir el choque, ¿sí? Entre los samaritanos y los judíos. Y a veces me pregunto yo, ¿qué experimentaron los judíos que iban con Jesús, los discípulos, cuando ellos se quedaron como 3 días en Samaria? Y ellos, yo creo que muchos de ellos ni conocían Samaria, no conocían ni la tierra de Samaria. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, no juzguemos a los judíos rápidamente, sino que tratemos de percibir lo que están viviendo, las luchas que están teniendo, para poder comprender el libro de Romanos. Si no, no lo vamos a comprender, ¿cierto? Entonces, y por otra parte están los gentiles, que los gentiles son los impíos, son los impuros, ¿sí? Los perros, y están siendo injertados, y claro, el apóstol Pablo tuvo que levantar a Pedro porque un día estaba con los judíos, con los gentiles, y después que llegó algo, se hizo con los judíos, ¿no? Y le pegó, el apóstol Pablo le pegó severa levantada a Pedro. O sea, si había dudas en el apóstol Pedro, y ya había pasado lo de Cornelio, entonces imagínense en un judío común y corriente todo el estrés que estaba viviendo en cuanto a su religión, en cuanto a Dios. No es simplemente incredulidad, es que ellos estaban en una transición cruel, dura, fuerte, necesaria, pero era difícil, ¿sí? Y el apóstol Pablo les escribe a ellos, así como le escribe también a los gentiles. Una iglesia que está justo en el tiempo del cruce de Nerón. Y algo que yo les quería decir, la iglesia está presentando 2 persecuciones al mismo tiempo. La primera persecución es del emperador. Y la segunda persecución es la de los judíos. Porque los judíos como tal, los que no son creyentes, todo esto que les he hablado, eso no existe para ellos. Para ellos no existe Mesías que haya venido, para ellos todavía existe el templo, todavía existe el sacrificio de los animales, todavía sigue el pacto de Abraham, todavía existe la circuncisión, todavía existe todo eso. Entonces ellos ven a los creyentes como unos apóstatas. Entonces ellos empiezan a perseguirlos, la persecución judía, ¿sí? Entonces, para que usted se haga una idea de lo que está viviendo la iglesia en Roma cuando el apóstol Pablo le escribe, y que a veces si uno no tiene todo ese contexto de a quiénes les está escribiendo, pues uno va a perder parte de la profundidad
del libro de los Romanos. No sé si tienen preguntas. Pastor, perdón, su merced dijo que la primera persecución era de Faraón y la segunda de qué, por favor. No, el emperador. Del emperador y de los judíos. Ah, perdón, del emperador, sí. Y del pueblo judío. Gracias. A los cristianos. No sé si alguien tiene algo para comentar, decir. Preguntas, inquietudes. ¿Todo claro? De pronto yo sí, George, más como para aportar que de lo que dices que en el momento de examinar y ir a observar a un judío teniendo cierto comportamiento dentro de la carta a los romanos, tenemos que meternos en los zapatos de ellos para validar la situación en la que se encontraban con relación a su cultura y a la experiencia que estaban teniendo por lo arraigados que estaban a su estilo de vida. Sí, es como decir que a nosotros nos cambien algo inmediatamente en lo que ya creemos y que es una verdad y que es un fundamento para nosotros. Y el dejar de hacerlo de un momento a otro, pues eso va a impactar de una manera muy fuerte en nuestra vida. Y más, digamos que cuando son cuestiones religiosas que no trascienden solamente cosas físicas, sino que son espirituales y de vida eterna y más ante Dios, entonces era un impacto muy fuerte el que ellos estaban teniendo en este momento en esa transición de su cultura a algo nuevo que estaba trayendo el Señor Jesucristo para integrar, digamos, a los gentiles. Es eso. Gracias. Les quiero confesar que yo he estudiado la carta a los romanos durante años, de hace muchos años, pero 50 años. bueno, no, 35 años, 30 años, analizándola, teniendo acercamientos hacia la carta a los romanos. Y mire que cuando empecé a estudiar para enseñarles a la iglesia a mí concienzudamente el libro de Romanos, tratando de entender el público, por primera vez yo entendí que dentro de la mente del judío no existía el pecado original. Y entendí por qué el Señor Jesús les habló, fue tan incisivo en los evangelios, hablar y repetirles acerca del pecado. El que hace pecado esclavo del pecado. Entonces, cuando uno va a las cartas que tienen más conglomeración de judíos, uno empieza a entender ciertas cosas. Y la carta a los romanos y la carta a los gálatas es una de las cartas que tienen mucha doctrina en cuanto al pecado. Y uno entiende, ya sé, es que ellos realmente no creían. De hecho, en los enlaces que tenemos para estudiar, no sé si vamos a enviar la lista así como la tenemos, hay un enlace de un rabí que me lo vi en aquel entonces y sería bueno volvérmelo a ver, que él hace toda la exposición porque el pecado original no existe, según ellos. Entonces, eso es interesante que usted lo mire, porque ¿qué hay en la mente del judío y por qué si usted no entiende que realmente ellos no perciben el pecado original como algo importante, pues entonces usted no entendería por qué el apóstol Pablo habla de Romanos capítulo 7, por ejemplo. ¿Sí? Que la ley esto, que yo era libre de la ley, pero después vino la ley y la ley entonces me sedujo y otra vez volví a pecar y etcétera. Toda esa vuelta lo va a entender solamente si usted percibe realmente esa verdad, que para la mente judía el pecado original no existe. Y el apóstol Pablo los está tratando de convencer. Entonces, ya eso tiene un poquito más de sentido y va a ser más fácil la lectura de la carta a los romanos. Ya usted dice, ya no es tan difícil, ahora es un poco más fácil. Entonces, por favor, queremos que se adelanten de las tareas.
para nosotros hacer las calificaciones. Hay unos que alabamos por su prontitud y ahí en la misma plataforma se ve cuando usted hizo la entrega de la tarea, cuando usted la hizo fuera de tiempo y pues obviamente con base a eso también le vamos a calificar. Los que la entregaron a tiempo pues tienen una calificación y los que entregaron fuera de tiempo pues obviamente les vamos a calificar con base a cuándo está entregando también la tarea, ¿no? Entonces, por favor, pónganse al día con las tareas, no dejen las tareas, que eso es muy importante en esta dinámica que estamos estudiando. A la par vamos a subir unos enlaces que no son tareas, pero yo creo que si usted quiere profundizar en este estudio, usted debe ver esos videos, ¿sí? Sacar un tiempito allí en lo que hace, estarlos escuchando o verlos, ¿listo? Muchas gracias, Dios le bendiga. Creo que Eider tiene unos minuticos para explicarles un poquito la plataforma que vamos a utilizar. Eider con nosotros. Muchas gracias. En este momento le estoy enviando un enlace al grupo de curso de Romanos. A los que no han podido conectarse, entonces simplemente le dan clic allí en conectarse al estudio, ¿sí? A la plataforma donde estamos llevando las tareas. Yo estoy calificando los que han enviado, por ejemplo, por WhatsApp, pero si no han entrado a la plataforma por lo menos una vez, no puedo ponerle la nota, ¿sí? Los que han enviado por WhatsApp. Si no lo he entrado, entonces no puedo ponerle la nota. Entonces les animo a aquellos que no han entrado, que le den clic y le den unirse al curso. No sé si de pronto Jennifer o Susana, Camilo, no sé, alguno de los que está allí, que estén en computador para mostrarles cómo es el acceso para que puedan compartir y les voy diciendo dónde están las actividades. Alguien que esté en este momento en un computador y pueda Estoy en un compartir pantalla. computador. Listo. Jairito, porfa, compártenos pantalla y nos muestras la plataforma. Es que si yo entro con mi perfil, pues entro con el perfil de profesor, entonces de pronto me pierdo un poquito. Bueno, ¿De qué manera comparto la pantalla? En la parte inferior del Zoom, hay una Sí. flechita en verde que va como hacia arriba. Le va a compartir toda la pantalla. Listo. Vete por favor a donde exactamente, así como está compartiendo Jairo, así ustedes van a ver la plataforma, ¿sí? Ahí van a ver en la parte superior aparece el tablón, que es como las noticias o las actualidades. Y en la parte central, al lado del tablón, parte superior, aparece trabajo en clase, ¿sí? Allí. Entonces ustedes van a encontrar los trabajos que se van desarrollando. Por ejemplo, desarrollo de temas es una gráfica que nos mostró el pastor. En la parte de la introducción, si le das clic allí en la introducción, si se fija, ahí va a aparecer una gráfica, que es las que han compartido. En la parte de introducción está el primer video para que lo puedan visualizar. El material de estudio de la parte 1, allí se va a encontrar también, ¿sí? Que es el libro de Romanos de estudio bíblico. El culto, ahí aparece la siguiente, el culto imperial, eso es una tarea, ¿sí? Entonces aparece, si usted le dan clic allá, entonces a los que no han entregado, pues ahí le aparece para que lo puedan ver. El mapa del Imperio Romano, o sea, todos los enlaces o las gráficas o los videos que estamos compartiendo van a quedar allí y ahí van a poder también ver sus calificaciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si quieres entras porfa a lo del culto imperial, parte superior, más arribita, Jairo. Ahí, entra donde dice, bien, entonces aparece que fue entregado, hay una nota y ya pueden ver, y ahí pueden también tener en cuenta las calificaciones. ¿Listo? Y ahí van a encontrar, por ejemplo, las personas que se han unido, en la parte superior del tablón, ahí aparecen las personas que se han unido. Eider, perdóname, ¿por dónde se ven las calificaciones? En este momento, lo que pasa es que como yo la califiqué, dale ahí tareas pendientes en la izquierda. Ahí aparecen las tareas pendientes. Hay unas que están sin entregar. Entonces, cuando están sin entregar, ahí les van a aparecer.
Espera, es que no veo aquí. A ver, archivadas, no. Entra porfa nuevamente al inicio de la clase. Arriba, listo. Entra ahí a estudios bíblicos. Me parece que como se califica ahorita, entonces me toca esperar a que lo actualice porque están como borradores para que lo puedan ver. Quizás solo como una observación, que aquí el icono de cada uno de esos ítems es importante. Sí, claro. Si ese icono cuando es como un formulario, ese es el que es una tarea, como para que lo tengan muy pendiente. Sí, el que es, por ejemplo, como un librito con una hojita encima, eso es una grabación o un documento compartido. Exactamente. Dale ahí en trabajo en clase, arriba.